El aparato fonador. Buen día, en este video haremos un breve recorrido por el aparato fonador. Si este tema es de tu interés, te invitamos a quedarte. ¿Qué es el aparato fonador? Este es el conjunto de órganos del cuerpo humano encargado de generar y ampliar el sonido que se produce al momento de hablar y articular un sonido determinado. Cabe mencionar que el aparato fonador se halla formado por estructuras del aparato respiratorio, digestivo y por un conjunto de músculos de distintas regiones, en donde ninguna de estas estructuras tiene como función principal la producción de la voz. El aparato fonador se divide en 3 grupos de órganos que, a su vez, pertenecen a otros sistemas del cuerpo. Estos también serán nombrados según la posición que ocupan las estructuras con respecto a las cuerdas vocales y la laringe. Órganos de respiración o cavidades infraglóticas, en donde encontramos pulmones, bronquios y tráquea. Órganos de fonación o cavidades glóticas, en donde se encuentra laringe, cuerdas vocales y resonadores nasal, bucal y faringio. Y por último, órganos de articulación o cavidades supraglóticas, en donde se hallan paladar, lengua, dientes, labios y glotis. Ahora veremos con un poco más de detalle cada una de estas categorías. Cavidad infraglótica. La voz se produce gracias al aire proveniente de los pulmones que pasa por la laringe haciendo vibrar las cuerdas vocales y que posteriormente resonará en las estructuras supraglóticas. El diafragma es un músculo plano y grande que separa la cavidad torácica de la abdominal. La caja torácica está formada por las costillas, el esternón y la columna vertebral torácica, también denominada dorsal. En el interior de la caja torácica hallamos, entre otras estructuras, los pulmones que están recubiertos por las pleuras que están adheridas a las costillas y al diafragma. Por tanto, cualquier movimiento que realicen las costillas y el diafragma será seguido por los pulmones. Durante la inspiración, el diafragma se contrae aplanándose. Debido a esta acción, las costillas se mueven lateralmente, las inferiores, y hacia adelante las superiores. Así la caja torácica se ensancha y el aire entra en los pulmones. En la expiración, el diafragma se relaja y asciende. Durante la respiración tranquila, como por ejemplo, cuando estamos en reposo, este proceso es automático, ya que los pliegues vocales están abducidos y el aire pasa entre ellos sin ningún esfuerzo. Para cantar o hablar utilizaremos la denominada respiración diafragmática, también llamada abdominal. En ella, el diafragma realiza su máximo descenso, es la más adecuada para cantar ya que permite ejercer un mayor control sobre el proceso expiratorio. Durante la inspiración, el diafragma se contrae y desciende. Al descender, empuja a las vísceras del interior del abdomen, que empujan a su vez a la musculatura del abdomen que debe de estar relajada. El diafragma es el techo de la cavidad abdominal y la musculatura del abdomen forma las paredes anterior y laterales de dicha cavidad. Estos son músculos grandes y planos que se sitúan como una faja en esta región. Los músculos del abdomen pueden actuar generando movimientos como la flexión o la rotación del tronco, o generando presión en el interior de la cavidad abdominal. Esta última acción será la que utilizaremos para cantar o hablar. Los músculos del abdomen generan presión intraabdominal en los denominados actos de expulsión, como defecación, tos, estornudo, vómito y en el parto. En la fonación inspiramos diafragmáticamente, los pliegues vocales se ponen en contacto, periodo prefonatorio, y realizamos una expiración activa, ahora controlada para ponerlos en vibración. La laringe está formada por un esqueleto de piezas cartilaginosas que se articulan entre sí. Los principales cartílagos de la laringe son el tiroides, el cricoides, los aritenoides y la epiglotis. El cartílago tiroides constituye la mayor parte de la pared anterior y lateral de la laringe.
y envuelve parcialmente a los demás cartílagos. Está formada por dos láminas, derecha e izquierda, que se unen por delante en la línea media formando un ángulo abierto hacia atrás, constituyendo la denominada nuez del cuello. Este ángulo en los hombres es de unos 90 grados y en la mujer de unos 120 grados, por ello sobresale más en los hombres bajo la piel. La epiglotis se sitúa en la parte posterior del ángulo del tiroides, al que se une por medio de un pequeño ligamento. Su función es cerrar el vestíbulo de la laringe para impedir la entrada de cuerpos extraños a las vías respiratorias durante la deglución. No posee ninguna función relacionada con la fonación. El tiroides y el cricoides se articulan entre sí, dando lugar a las denominadas articulaciones cricotiroideas. En ellas, el tiroides bascula hacia adelante y hacia atrás. Además, se producirán dos tipos de movimientos. Uno, de deslizamiento del aritenoides sobre el cricoides, y dos, de rotación del aritenoides alrededor de un eje vertical. Los distintos movimientos se realizan gracias a la acción de pequeños músculos, musculatura intrínseca, que se insertan sobre los cartílagos laringeos. Esta musculatura actúa separando o acercando los pliegues vocales, con lo que se produce la abertura o cierre del espacio comprendido entre ellos, la hendidura glótica, también denominada glotis. En la siguiente figura se muestra un corte frontal de la laringe que nos permite ver su interior. Se observan los pliegues vocales de derecha a izquierda, enmarcados en un rectángulo verde. A pesar de que de modo habitual se habla de cuerdas vocales, podemos ver en la imagen que no se trata de cuerdas propiamente dichas, sino que son pliegues del epitelio que tapiza internamente la laringe. Por ello, internacionalmente se denominan pliegues vocales. Dentro de cada pliegue encontramos un ligamento, el ligamento vocal, y un pequeño músculo, el músculo vocal, que constituyen su esqueleto. Por encima de los pliegues vocales se encuentran los pliegues vestibulares, también denominados cuerdas vocales falsas, cuerdas vocales superiores o bandas ventriculares, que no tienen ninguna acción fonatoria en las voces. El conjunto de músculos intrínsecos de la laringe solo tendrán una acción directa sobre el tono de la voz, el músculo vocal y el músculo cricotiroideo. El músculo cricotiroideo no actúa sobre los aritenoides, sino que produce la basculación del cartílago tiroides sobre el cricoides, alargando y tensando los pliegues vocales. Así, en una nota aguda en que la tensión de los pliegues vocales es elevada, este músculo estará contraído, y en la producción de una nota grave, en que la tensión del pliegue vocal es pequeña, se hallará relajado. Pliegues vocales. Las cuerdas vocales o pliegues vocales se sitúan a ambos lados de la laringe por debajo de los pliegues vestibulares. Son pliegues de la mucosa de aspecto nacarado que se extienden desde el cartílago tiroides hasta la apófisis vocal del aritenoides. A lo largo de nuestra vida, la laringe se verá afectada por distintos cambios producidos en los niveles de hormonas sexuales. En la pubertad, la laringe crece en longitud y diámetro, con lo cual los pliegues vocales crecen en longitud. Durante este proceso se produce la muda vocal. En el chico, los pliegues vocales crecen entre 4 y 11 milímetros y en las chicas entre 1,5 y 4 milímetros. Por ello, el cambio de la voz en el sexo masculino será mucho más evidente. Antes de la pubertad, los pliegues vocales del chico y de la chica tienen una longitud similar, mientras que después de la pubertad, los pliegues vocales del hombre tienen casi el doble de longitud por término medio que los de la mujer. Las diferencias relativas entre hombres y mujeres respecto a la longitud y grosor de los pliegues vocales serían los determinantes primarios de las diferencias del tono medio de la voz entre individuos adultos de ambos sexos. Pliegues vocales en el proceso prefonatorio han de estar en contacto, manteniendo la hendidura glótica cerrada de modo que se interponga al paso del aire expirado. A medida que el aire intrapulmonar es expulsado, se produce un aumento progresivo de la presión subglótica o infraglótica.
Cuando esta presión es superior a la del cierre de los pliegues vocales, estos son obligados a separarse y el aire sale con fuerza, produciéndose un descenso brusco de la presión en la hendidura glótica. Este efecto, conocido como efecto Bernoulli, junto a la elasticidad de los pliegues vocales, determina que los pliegues se acerquen y se cierre nuevamente la hendidura glótica. Este fenómeno se va produciendo de forma rápida y repetida, determinando la vibración de los pliegues vocales y, por tanto, la producción de la voz. Se denomina ciclo fonatorio o ciclo vibratorio a cada una de las fases de abertura y cierre de los pliegues vocales. Los pliegues vocales no hacen vibrar el aire como las cuerdas de una guitarra, sino que se producen remolinos de aire mediante la apertura y el cierre de la hendidura glótica. Cavidad supraglótica. Todas las cavidades situadas por encima de las cuerdas vocales actuarán o pueden actuar como cajas de resonancia de la voz. Se habla generalmente de cavidades supraglóticas. Habrá resonadores móviles como la boca que modificarán su forma y volumen en función de la abertura mandibular y de la posición de la lengua y los labios. Otros, como las fosas nasales, serán fijos ya que su forma y tamaño no serán modificables. En las cavidades de resonancia, el sonido producido en la laringe será reforzado, modificado y será audible adquiriendo unas características tímbricas determinadas. Como en todo instrumento, es necesario adecuar las cavidades de resonancia al sonido producido. De la forma y volumen de estas cavidades dependerá el timbre de nuestra voz. La boca es el principal resonador en el canto. Podemos variar el tamaño de la boca cambiando la posición de la lengua, de la mandíbula, de los labios o del velo del paladar. Por ejemplo, si el velo del paladar, también denominado paladar blando, está relajado, el aire puede pasar a la cavidad nasal y resonar en ella. Si está elevado, cierra el paso a la cavidad nasal y la voz resuena en la boca. La boca nunca debe abrirse con fuerza. Esto dificultará siempre el acto fonatorio. Solo relajando la musculatura de la cara, músculos de la masticación, la mandíbula se abre a favor de la gravedad. Hay que considerar también la posición de los labios, ya que con ellos proyectaremos el sonido que ha sido amplificado en la boca. Dos músculos implicados directamente en la posición de los labios son el orbicular de la boca, que permite colocar los labios en forma circular, y el buccinador, cuya función permite una abertura horizontal de la boca, ya que lleva la comisura de los labios hacia afuera. La faringe es otro de los resonadores de nuestra voz. En función del tamaño de esta cavidad, el aire expirado resonará en ella con mayor o menor intensidad. Es un conducto común para la deglución y la respiración. Está situada por detrás de la cavidad nasal, la bucal y de la laringe, por lo que se distinguen tres porciones. A. Porción nasal, rinofaringe, nasofaringe, faringe. B. Porción oral, faringe, bucofaringe o mesofaringe. Y C. Porción laríngea, hipofaringe o laringofaringe. La laringe puede desplazarse verticalmente en el cuello. Por ejemplo, si colocamos nuestra mano en el cuello y tragamos saliva, notaremos cómo sube y baja. El ascenso o descenso de la laringe lo podemos realizar por la acción de pequeños músculos que se hallan en la parte anterior del cuello. La cavidad nasal, formada por la fosa nasal derecha e izquierda, es un resonador fijo, ya que no podemos cambiar ni su forma ni su tamaño. Los senos paranasales son cavidades neumáticas anexas a la cavidad nasal que se encuentra en el interior de distintos huesos del cráneo, de los que reciben su nombre. Serán lugares en los que el cantante notará sensaciones de vibración. El sonido producido en los pliegues vocales se transmite a través de los músculos del cuello hasta estas cavidades vacías, donde resonará. Cabe destacar que los senos paranasales no pueden ser considerados como cavidades de resonancia que hagan más audible la voz, sino como lugares de propiocepción para el cantante.